palpitar mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Rindo mi ser y mi corazón. Haz tu obra en mí. Te rindo mi ser. Ríndale su ser. Y mi corazón. En este día. Haz tu obra en mí. Te rindo mi ser y mi corazón. Haz tu obra en mí. Te rindo mi ser y mi corazón. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Te rindo mi ser y mi corazón. Haz tu obra en mí. Voy a pedir que levante sus manos por un momento. Y nos vamos a presentar porque hoy vamos a hacer algo muy importante. Que conscientemente, de verdad, rindamos nuestros deseos. Una de las puertas al destructor son los deseos. Que hoy realmente los deseos de su carne, los deseos de su alma, sean el Señor. Que su carne pueda decir, mi carne te anhela, como decía David. Mi carne te anhela. Que el deseo de su carne sea el Señor. Que el deseo de su alma sea el Señor. Que el deseo de su espíritu sea el Señor. Que realmente sea su deseo. Porque si ese es su deseo, el destructor no va a tener la puerta. De acuerdo a lo que anoche hablamos aquí. Padre, nos presentamos en esta hora. Ayúdanos, Señor, así como lo dice David en los Salmos, mi carne te anhela. Si mi carne te anhela, tú vas a hacer el deseo de mi carne, Señor. Si mi alma te anhela, los deseos de mi alma serás tú siempre, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Este tiempo que vamos a tener en este día, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el gobierno de este tiempo, del Kairos y también del Cronos, Señor. Que nuestra mente, nuestros sentidos naturales se sujeten al Kairos, al tiempo que tienes hoy para nosotros como congregación, como ministerio, Señor. Declaramos, Señor, que son tus ángeles, tus ejércitos, los ejércitos del Dios viviente con nosotros hoy. La corte celestial con nosotros hoy. Tus ejércitos hoy con nosotros en este tiempo que vamos a tener, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y creemos que vamos a tener la victoria hoy, al final. Y que hoy, al final de lo que vamos a hacer, nos vas a dejar preparados para entrar a los nuevos tiempos, Señor.
En el nombre de Jesús, que sean tus ángeles ministrando y tus ángeles y tu Santo Espíritu y todas tus legiones gobernando este tiempo en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y te exaltamos. Te damos toda la honra y la gloria anticipada, Señor, de lo que aquí vaya a ocurrir. No es nuestra la gloria, no es nuestra la honra, es tuya, Señor, porque tú eres quien haces todas las cosas, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No es religiosidad, pero denle una ofrenda de palmas al Señor. Al Señor. Hoy vamos a hacer algo muy importante aquí, que anoche empezamos a mirar esos temas. Pero el tema que estamos por culminar hoy y mañana, este fin de semana, es algo muy importante para este cuerpo, para el cuerpo de Cristo, que estamos, como les decía anoche, caminando en reforma. Anoche yo les decía que para mí la reforma es la columna vertebral del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y que muchos se van a unir a esa columna. No sé hasta dónde lo entienda cada uno, pero para mí lo tengo claro, yo lo tengo muy claro, por eso estoy ahí. Entonces, anoche hablamos unos temas, el tema del destructor, y hoy vamos a continuar con esta secuencia para al final hacer algo muy importante para que ustedes sean libres de lo que les vamos a explicar, para quedar listos para renovar las aguas. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a hacer, usted disponga su corazón y su espíritu porque es muy importante para su vida. Dígale que tiene enseguida. Esto es muy importante para su vida. O sea, este no es un culto más y una reunión más. Esto es algo muy importante para su vida y algo que usted nunca ha recibido en su vida hasta hoy, hasta estos días lo que vamos a hacer. Entonces, disponga su espíritu, su corazón y deje que se den las cosas como Dios las tenga preparadas. No sabemos cuánto nos vamos a demorar, lo importante es que al final el Señor pueda hacer con nosotros lo que quiere hacer hoy. Amén. Entonces vamos a empezar en ese orden. Anoche estuvimos compartiendo y hablando sobre una escuela que se llama Bethesda, ministrada por el pastor Fernando, donde decía que para mí la columna vertebral de la iglesia de Cristo aquí en la tierra es la reforma. Es el cuerpo de Cristo, pero está estableciendo una columna muy importante. Y él está hablando de un tema que nunca se había hablado, que tiene que ver con el destructor y con los espíritus asignados. Lo siento por los que no lo han recibido. Espero que el Espíritu Santo les traiga el entendimiento y la revelación para comprender lo importante que es este tema. Entonces, vamos a seguir el tema. Lo hemos estado compartiendo con los servidores y ellos van a transmitirles, a impartirles hoy lo que Dios les ha hablado acerca de este tema y que esto ayude a su ser, a su espíritu, para que usted lo entienda y podamos avanzar. Todo esto se trata es para entrar en los nuevos tiempos que Dios tiene para este cuerpo, para el cuerpo de Cristo, pero para nosotros como unos miembros, una parte del cuerpo de Cristo, amén. Entonces, lo que el Señor tiene en estos días, en este fin de semana, es entrar a los nuevos tiempos. Arrebate las bendiciones, nosotros no podemos hacer más sino impartirles, ya la decisión las toman ustedes mismos, pero es algo muy importante. Entonces le voy a pedir a los hermanos que pasen aquí adelante.
Buenas tardes. El espíritu asignado es un espíritu que como su palabra lo dice, es asignado a una persona desde que nace. Entonces, en el momento que nace, es asignado un espíritu. El objetivo de este espíritu asignado no es destruir a una persona, no es que quiera destruir a alguien, sino que es hacerlo estéril, que no dé frutos, que los proyectos que quiera emprender no se hagan, que en el momento de ensanchar su tienda no lo puede hacer. En este espíritu se mueve por unas estaciones, no es en todo tiempo. ¿Por qué? Cuando una persona está, en un ejemplo, o como me hablaba a mí el Señor, en el servicio, pero está en que soy servidor, pero no estoy haciendo ninguna función en el cuerpo, solo tengo como el título, llego temprano, asisto a las reuniones, pero entonces en ese momento ese espíritu asignado está quieto, está inactivo, pero en el momento que yo quiero decir, no, yo no estoy haciendo nada, no estoy dando fruto a lo que estoy recibiendo del Señor, a las revelaciones del nuevo tiempo, y quiero avanzar, quiero estar en el grupo de intercesión, quiero luchar por mi familia, quiero ser una persona ofrendadora, y comenzamos a dar ese paso. En ese momento es cuando sí se activa ese espíritu para hacerlo tropezar, para traer desánimo, para comienzan a suceder cosas que, bueno, no habían sucedido. Hablando quizá de mi vida en este tiempo, queremos avanzar en la parte financiera, pero comienzan a desviarse en los recursos, comienza a irse los clientes, o muchas otras cosas. Entonces, ahí es donde podemos ver que está actuando algo porque revisamos y no es ninguna injusticia con el diezmo y la ofrenda, pero vemos que ahí es donde está operando ese espíritu. Entonces, siempre ese espíritu opera cuando la persona quiere hacer algo que no podía hacer. Siempre se activa cuando la persona va a dar pasos que sabe que debe darlos, que tiene que darlos, pero cuando se anima a hacerlo, este espíritu le pone zancadilla. Entonces, es para tener claro que este espíritu solo opera cuando la persona quiere hacer algo que no puede hacer, que nunca había podido hacer, y lo quiere hacer, ahí es cuando se activa. Siempre es cuando, como en los hebreos, cuando no he podido pasar el río, pero quiero hacerlo, ahí es cuando se activa ese espíritu. Amén. Siguiendo pues el tema que empezó mi esposa, pues ese espíritu es generacional, es decir, una asignación, digamos, puede venir de generación en generación, o viene de generación en generación, entonces lo tuvo el abuelo, lo tiene el hijo en este caso y el nieto, o lo tuvo el padre y el abuelo, viene de generación en generación, entonces como decía mi esposa, está quieto, pero cuando la persona decide hacer algo diferente, ya sea ministerialmente o, o digamos laboralmente, o cuando quiere hacer, digamos, emprender algo, entonces aparece el espíritu y se manifiesta para que las cosas salgan mal. Entonces, por lo menos veíamos muchos casos, o el pastor compartía acerca de cuando la persona quiere estar en reforma. Entonces hay ministerios que quieren entrar en reforma, pero empieza a haber descontrol en la iglesia o la gente se empieza a ir y todo eso. Entonces ellos dicen, uy, no, ahora porque como me pegué a ellos, entonces me están pasando estas cosas, entonces la gente desiste. Entonces yo quería, ese ministerio quiere entrar a reforma, pero como le empieza a pasar todo eso, entonces dice, por causa de estar con ellos, ahora nos pasa esto, entonces más bien nos quedamos quietos y ya el espíritu asignado vuelve y se apaga porque la persona se quedó, digamos, en su zona de confort. Entonces pasa mucho también en la parte, la persona, digamos, tiene un proyecto, digamos, de una empresa y lo intenta y las cosas le salen mal porque está intentando salir de su zona de confort, digamos, de ser empleado
o de recibir siempre lo mismo. Entonces intenta y viene el espíritu, le pone zancadilla y no puede avanzar. Entonces, por lo menos hay esposas o esposos que le dicen a sus cónyuges, venga, no, dejemos así, sigamos acá, como que quedémonos aquí en este punto porque ahí nos va bien. Entonces no avanzan porque ese espíritu no les permite que avancen. Entonces hay una asignación que viene de generación, y si miramos, digamos, al papá de esa persona, al abuelo de esa persona, pues todos siempre quisieron hacer algo, pero no lo lograron hacer. O de pronto en un momento llegan a tener algo y viene el espíritu el espíritu asignado y rompe con eso que está como surgiendo. Entonces la persona retrocede y dice, no, esto, inclusive hay unos que se cuestionan y se juzgan y dicen, no, esto no es de Dios porque no me sale, y retroceden, pero no se dan cuenta que es un espíritu asignado, una asignación que ya viene de generación en generación y que les impide como tal desarrollarse. Entonces ahí pues la persona debe tomar una decisión de hacer algo, creerle a Dios para poder como que eso se rompa. Amén. Bueno, hermanos, sabemos que ese espíritu está asignado para sacarnos de la agenda del Padre. El Padre ha hablado de cada uno de nosotros algo y somos un propósito de Dios en esta tierra. Pero ese espíritu ha sido enviado desde que nosotros nacemos. En ese instante fue puesto ese espíritu. Dice que no está dentro de nosotros, pero está cerca. O sea, ese espíritu siempre va a estar con la persona al cual le fue asignado. Entonces, por eso los planes que Dios tiene con nosotros siempre van a ser saboteados. Por eso es que hay desánimo, bueno, algo que yo puedo hablar para mi vida es que en muchas ocasiones, bueno, quisimos irnos de la congregación. ¿Por qué? Porque hay un espíritu asignado para sacarnos de este lugar. O sea, lo podía ver de esa forma. Entonces, viene a traer temor, viene a traer rechazo, viene a traer, hacernos creer que nosotros no servimos, que no somos aptos para tales cosas, cuando el Señor sí ha dicho que somos llamados para hacer lo que Él ha dicho de cada uno de nosotros. Entonces, para mi propia vida, lo que más ha traído es temor. Hay tiempos cuando yo siento que el Señor me está levantando, me está formando en muchas áreas, y hay momentos cuando siento que no es así, o sea que como que todo lo que estoy tratando de hacer se viene abajo. Pero antes no lo entendía por qué. Ahora sí sé que es porque hay un espíritu asignado, tal vez porque del lugar donde yo vengo es un pueblo, una ciudad que viene con mucha baja autoestima, o sea, con mucho rechazo por muchas cosas. Entonces, desde que nacimos o sea, mi familia siempre hace así como tratar de estar como en el anonimato, ¿sí? De no... Entonces, por ejemplo, mis papás, siempre que llegaba alguien nos hacían esconder, nos hacían meternos a lugares. Entonces, eso va haciendo que ese espíritu vaya cogiendo como territorio en uno. Entonces, lo desvía del propósito del Señor. Cuando el Señor lo que quiere es que surjamos, que nos metamos en lo que Él ha hablado para nosotros. Entonces, el temor viene eso, y a través de eso también viene la incredulidad. Cuando hay incredulidad, pues nosotros no vamos a poder avanzar como Dios quiere que lo hagamos. En ese caso, yo escogí a Pedro cuando el Señor le habla que Satanás ha pedido para zarandearlo y que ruega para que su fe no falle. Entonces sabemos que el enemigo siempre va a querer zarandearnos, pero debemos creer que es el Señor el que nos ha llamado y es Él el que nos ha puesto en el lugar que Él tiene, y la fe es como una arma para vencer a este espíritu. Entonces creo que ese espíritu había tenido poder en mi vida a través del miedo, del temor y del rechazo.
Amén. Este tema del espíritu asignados, pues reforzando ya todo lo que los hermanos han dicho, ya como agregando algo ahí, pues el pastor dijo algo, el Señor dijo a través del pastor algo que me llamó mucho la atención, y es por lo menos David. O sea, por lo menos si nos damos cuenta, David nunca perdió una batalla. El Señor le entregó todas las batallas y podemos ver que algunos filisteos fueron amigos de David. Pero en los salmos él se la pasa hablando de que líbrame de mis enemigos. Siempre está hablando de que el terror de mis enemigos. Entonces ahí se puede ver que hay unos enemigos que no son naturales, que son espirituales. Es algo que nosotros no podemos ver. Y algo que el Señor nos enseñaba ahí es que la persona que tiene un espíritu asignado en ningún momento está endemoniada. O sea, eso ya es algo que va más allá del entendimiento y va más allá de la teología normal. Es un espíritu que está ahí esperando el momento para poder hacer tropezar a la persona cuando se quiere levantar a hacer algo nuevo. Entonces, me llamaba mucho la atención el tema de David, y es que tiene mucha lógica. Por lo menos David nunca perdió una batalla por lo general, y él estuvo también viviendo con los filisteos. Entonces decía el pastor, ¿y cuáles fueron entonces los enemigos de David? Entonces estaba hablando sobre los espíritus asignados. Y vemos también cómo Pablo tenía un espíritu asignado que lo bofeteaba cada rato. Entonces, en mi vida el espíritu que yo pues luché mucho con eso, y fue como el espíritu de temor. Siempre tenía mucho temor y me sentía muy inferior a las personas. Yo, sin hacer algo, yo pensaba que ya lo estaba haciendo mal, ni siquiera lo había hecho. Pero por lo general la persona que se levanta a hacer algo y el espíritu asignado actúa, entonces la persona después dice, no, es que yo pensé. Entonces la idea es, lo que el Señor nos enseñaba ahí es que hay que dejar de pensar y realmente comenzar a tener fe, comenzar a avanzar. Entonces, ahí colocan el caso de una muchacha que, pues, el pastor dice que se la hallaron para que la ministrara, y él dice que la niña estaba bien vestida, o sea que no estaba, pues, de una forma indecorosa. ¿Ah, sí? Bueno, entonces hablando de ese tema, pues me llamó mucho la atención eso, que hay espíritus que están al lado de nosotros, y pues yo llegaba a la conclusión de que si esos espíritus son generacionales y son por parte, digamos, si se encargaron nuestros abuelos, nuestros papás, de colocarlos en nuestras generaciones, yo paso a creer que también nosotros podemos llegar a abrir puerta para que esos espíritus también se metan. Entonces, por lo menos yo pensaba, uno tiene la costumbre cuando uno invita a alguien a la casa, uno dice bienvenidos. Entonces uno está soltando algo al aire que dice bienvenidos. Entonces uno está recibiendo lo que esa persona también trae. Entonces ahí disimuladamente uno puede estar metiendo, digamos, un espíritu asignado a la casa para que haga daño. Entonces lo importante, digamos, de uno tener prudencia, y no solamente en el trabajo, sino es en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en toda parte. O sea, saber si mirar uno con quién anda y con quién está uno compartiendo su vida diaria. Entonces me llama mucho la atención ese tema de David, y me ha tenido reflexionando mucho, porque el tema del espíritu asignado es algo que no lo deja avanzar a uno. Pero si no tenemos la fe suficiente para avanzar y creer lo que el Señor está hablando, pues no va a haber ningún cambio. Este espíritu asignado también, lo que estaba tocando el hermano, es que daban un testimonio de una niña. Ella estaba muy bien vestida, estaba con su ropa del colegio y todo, pero lo había heredado de su madre. ¿A causa de qué? La madre en un tiempo había sido prostituta, ¿sí? Pero cuando ella decidió conocer y reconocer al Señor Jesucristo, obviamente se apartó de eso, pero ese espíritu fue asignado a su hija, pasó como herencia a su hija. Entonces esa parte nos hablaba mucho a todos, ¿sí? Pero en el caso mío me hablaba, porque no solamente es asignado por la parte de la prostitución, sino que también a causa de la pobreza, de la ruina, de la miseria, de la escasez. Y esa parte era la que a mí me hablaba, porque desafortunadamente ese espíritu había sido como asignado a las generaciones, a mis generaciones, a mi vida,
a través de mis abuelos, tanto maternos como paternos, pero sobre todo los maternos, porque mi abuelo materno, él está vivo, y él dice, yo soy pobre y pobre moriré, y para mí es un orgullo ser pobre, ¿sí? Es un espíritu, o sea, él, vivir en la pobreza para él, entonces, en el momento en que uno llega a Cristo, ¿sí? Obviamente ese espíritu, él no ha llegado a Cristo, pero ese espíritu se asigna y ese espíritu se hereda, ¿sí? Y en ese caso nosotros, yo lo había heredado financieramente juntamente con mi esposo, porque mi esposo también viene pues de unos padres que económicamente siempre es como la mentalidad de pobreza, ¿sí? Entonces lo podíamos ver en nuestras vidas a través de que íbamos a hacer un negocio y se caía, ¿sí? Queríamos hacer las cosas bien y algo pasaba, ¿sí? Entonces, como decían las hermanas, no está dentro de uno, sino que está al lado. Entonces, cuando tomamos la decisión de decir, oiga, sí, vamos a hacer esto correctamente, vamos a hacer este negocio correctamente, entonces el espíritu asignado se levantaba y ponía trompiezo, pasaba algo. Entonces, a través de ese espíritu, obviamente, vimos mucha ruina, mucha miseria en mi familia, o sea, en el caso de nosotros, pero algo que también traía recuerdo es que mi familia tiene ese espíritu, aún latente ahí, porque ninguno de mi familia, ellos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y viven con lo mínimo, con lo mínimo, con lo mínimo, y trabajan, y no puedo decir, alguien de mi familia vive en prosperidad, que digan, no, están súper bien, pueden tener sus casas y todo, tienen casas, sí, pero económicamente se ven, siempre están alcanzados. Entonces hemos visto eso y eso fue lo que el Señor habló a mi vida, de ese espíritu asignado en la parte de financiera. Entonces es lo que quería compartirles. Bueno, amén. A mí el Señor me habló tocando el mismo tema que tocaba la hermana Norma, cuando él hablaba de una niña que quería suicidarse porque tenía un espíritu de seducción, tenía un espíritu asignado, pero resulta que lo que dice la hermana no fue asignado por ella, sino por medio de su mamá. Cuando fueron a orar por ella, la mamá fue la que le tocó pedir perdón, y cuando ella pidió perdón y fue ministrada, ese espíritu se fue de su hija. Entonces, no estaba afectando, o sea, no fue directamente adquirido por ella, sino generacionalmente. Y el Señor me traía que ese espíritu también lo podemos adquirir por nuestra identidad. Y hablo de mi caso. Cuando se habló de la identidad, del nombre, tuvimos una administración pues bastante fuerte en cuanto a esto. El Señor me permitió pues ver en medio de la administración al pastor ese espíritu. Sus ojos grandísimos, cómo me vigilaban, cómo me cuidaban. Ese espíritu asignado era de Leviatán. Y veía cómo ese espíritu me custodiaba, me guardaba. Y fue adquirido desde pequeño, cuando fui bautizado y cuando mis padres me dieron una identidad que no era la identidad del Padre. Entonces, ese espíritu me acompañó y yo empezaba yo a ver mi vida, el por qué siempre había querido hacer algo y nunca llegaba yo a hacerlo. Siempre se levantaban tropiezos, las cosas no salían, o simplemente me desviaba por el lugar que no era. Entonces resultaba haciendo las cosas mal, resultaba haciendo las cosas todo me salía mal. Cuando estudiamos el tema de los nombres, mi nombre es Luis Alejandro, y este nombre que naturalmente mis padres me habían dado, lo habían tomado de un tío de mi mamá, que era un marinero,
el cual fue ahogado en el mar, o sea, murió ahogado. Y eso que había en él, o sea, ese espíritu que había en él, vino a alcanzarme a mí, a través de la identidad que me dieron. Entonces, el Señor a través de eso me hablaba, y el día de la liberación, de cortar con este nombre y con todas las maldiciones que yo había adquirido, directamente yo no lo podía hacer. En ese momento, el Señor mostró que tenía que ser mi mamá, porque ella como autoridad, como padre, como madre, me había dado ese nombre. Entonces, era de la manera en que podía ese espíritu asignado apartarse de mí. Entonces, como padres, mostraba el Señor que es tan importante nosotros dar la identidad a nuestros hijos, porque de pronto, inconscientemente, lo que estamos dándoles es un espíritu asignado que me ha seguido a mí, que ha seguido a mi familia, y ahora se lo estamos colocando al lado de ellos. Hablamos de la prosperidad y que mi hijo va a hacer y que quiero que mi hijo haga, pero ese espíritu se encarga de levantarse y de empezar a desviar todo el propósito que tiene Dios con nosotros. Lo hizo conmigo antes de conocer de Dios, pero porque él sabía que había un propósito de Dios en mi vida. Y conociendo del Señor, pues se levanta mucho más, porque Él viene a traer esterilidad y a dañar y a desviar el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. A mí, pues personalmente me llamó mucho la atención cuando hablaba también que estos espíritus operan, digamos, como de manera conjunta con otros, que son los espíritus asignados ayudan a abrir puertas a otros. Yo antes de llegar a Cristo, pues los que conocen mi testimonio sabían que yo era muy rebelde y que yo, digamos, como que tenía comunión con ideas de izquierda, comunistas y cosas así. Tanto que casi puse en peligro mi vida en la ciudad de Barranquilla, pues porque a mí me estaban buscando para matarme. Después que yo conozco a Cristo y pues uno conoce todas estas cosas y a veces a uno le sucede. Yo quedé con algo y era que yo todo el tiempo miraba para atrás, como que quién te sigue, quién te mira. Entonces, con lo que estamos aprendiendo me di cuenta que eran espíritus asignados, espías. Y que lo que hacen es orar o sea, generan el momento para poder a uno introducirle un espíritu cualquiera o abrir una puerta. A mí me sucedió cuando me robaron el celular yendo a una adoración previo a la refundación. Y cuando me abrieron las puertas del carro para sacarme el celular, pues mi susto fue tanto que yo quedé con un espíritu de temor bastante fuerte, que mi pastora tuvo que orar por mí. Entonces ahí pude ver que esos espíritus asignados, cómo trabajan como en común para abrirle la puerta a otros espíritus más grandes. Porque el espíritu de temor, ¿qué hace? Le mete a una incredulidad, falta de fe, y pues obviamente uno no puede avanzar, y cuando uno quiere hacer cosas, pues no se atreve a hacerlas porque hay temor de hacer las cosas. Ayer cuando el pastor hablaba y decía que ese espíritu no nos quiere matar. O sea, qué fácil sería para el diablo matarnos, ¿cierto? Pero es más fácil, somos más útiles para el diablo viéndonos fracasados. Porque pues obviamente a uno lo ve otra persona y dice, ¿cómo va a querer yo ser cristiano así si no tiene finanzas, viven en problemas? Entonces, como que la asignación es mostrar que nuestra vida está en fracaso porque pues otra gente no va a querer ser hijos de Dios porque ven la vida como de uno. Otra cosa que me hablaba era que estos espíritus asignados también a veces operan porque Dios los permite. Porque Dios lo permite para que nuestro corazón no pueda ser desviado, pero eso lo vamos a entender más adelante. Y pues que solamente podemos identificarlo cuando empezamos a conocer nuestra debilidad. Porque tenemos una debilidad, pero cuando queremos salir de ella, ¡pum!, otra vez viene. Entonces, digamos como que esas son las cosas que hablo a mi vida y pues lo que he podido como identificar hasta el momento. Bueno, nuestra intención y nuestro deseo es que cada uno de los que están aquí puedan entenderlo y aplicarlo a sus vidas para poder traer libertad. Creo que a este momento ya han recibido bastante luz. ¿Sí?
Bueno, entonces voy a hablar así muy corto de el espíritu destructor es uno y el espíritu asignado es otro. Si ya entendimos eso, ¿cierto? Que el espíritu asignado es generacional, ¿sí? Y puede venir a través también de otras personas que se lo quieran asignar a usted, porque hay personas que se lo pueden asignar. Entonces, voy a leer un momentico Mateo 16 para aclararlo así rápidamente. Si usted quiere, lo busca también. O sea, ya ahorita. Mateo 16, 21. Aquí lo que vemos es el ejemplo de que desde el mismo Señor Jesús le quisieron asignar espíritus, pero Él no lo permitió. Eso es lo que nosotros no podemos seguir permitiendo. Entonces, por ejemplo, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué era lo que estaba haciendo Pedro? Se estaba dejando usar, ¿cierto? Porque lo que estamos hablando es que el espíritu asignado lo que quiere es que lo que Dios dijo de usted no se cumpla o que usted no cumpla lo que el Señor estableció para su vida. Por eso dice que viene algo e interviene, y como que usted quiere y algo interviene y no, ya vino desánimo, pasó algo y no lo pudo cumplir. Puede ser ministerial, espiritual, puede ser económico o también en su salud. Entonces, por eso usted y yo vamos mirando por qué a veces oramos, ayunamos, obedecemos y no pasa nada diferente. Entonces, usted tiene que empezar a mirar qué es asignado o es un espíritu destructor, que es lo que vamos a juzgar hoy, para poder pasar a un nuevo tiempo. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí. Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ese espíritu lo que quiere es ser tropiezo para lo que se cumpla lo que Dios dijo sobre su vida. Ya después vemos también en mismo Mateo, más adelante, o Lucas, que él se presenta a mismo Pedro, pero ya se levanta es un espíritu destructor. Cuando el Señor le dijo que Satanás te ha pedido para que seas zarandeado, ¿sí? Ya ahí es un espíritu destructor que se levanta en contra, pero lo que queremos aclarar es que este espíritu destructor sí ya es enviado por el Señor. Es enviado por el Señor. Entonces yo quiero que vamos a Éxodo 12. En el 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Quién pasará? Jehová. Ahí no dice que el diablo. Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y dice, y el heridor, o sea, él era el heridor, un ángel puesto, un ángel de muerte. Hay otras versiones que dice que era un ángel de muerte. En el 29 dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. ¿Contra quién venía ese destructor? Contra los primogénitos. Entonces, algo que me llamaba la atención a mí es que el espíritu destructor, él no distingue entre que sea judío, sea egipcio, sea una persona no creyente o creyente, sino que él reconoce es primogénitos. Y en este caso el Señor era el que lo había asignado. Entonces es muy importante entender cuándo ha sido asignado. Entonces, lo que hablaba el pastor anoche era que el espíritu destructor, usted o yo lo podemos mover o que se active a través de lo que usted habla, a través de la murmuración. A través de la murmuración, ya él leyó anoche 1 Corintios 10:10, que era que se había activado el espíritu destructor sobre la vida de los hijos de Dios, pero somos nosotros los que lo activamos. El tiempo es el tiempo para que nosotros
podamos arrepentirnos, pedir perdón al Señor y reconocer en qué momento activamos al destructor sobre nuestra vida. También lo activamos pues con la queja, y allá anoche lo explicábamos, que a veces se activa el destructor sobre nuestras vidas, es porque empezamos a quejarnos contra Dios. Entonces el espíritu destructor, lo que yo más quería dejar claro, hermanos, es que nosotros somos los que movemos un espíritu destructor sobre una iglesia, sobre nuestra casa o sobre nuestra propia vida. Entonces esa era la parte que quería pues explicarles sobre la parte de Pedro. Ahí también vemos en el tiempo cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando él hizo su ayuno? ¿Quién se levantó? Ahí está Satanás, pero era un espíritu que quería hacer que él perdiera su diseño. Y se atacó al Señor Jesús, pues a nosotros más, ¿cierto? Entonces tenemos que tener el coraje, la valentía y el discernimiento para no dejar que se active. Porque lo que quería Satanás en ese momento era que el Señor Jesús, ¿qué? Murmurara. Tenía hambre, tírate, niega. Entonces ahí es cuando tenemos que mirar cuántas veces no hemos hecho eso. Y por eso se han activado espíritus destructores y también el tema de los espíritus asignados. Hemos aprendido que en el acuerdo hay poder, que cuando nos ponemos en acuerdo, en unidad, hay poder. Por eso el espíritu destructor o el asignado, lo que quieren venir es a traer división, a separar. Porque las tinieblas saben que en el acuerdo hay poder. El Señor me ha puesto en el corazón que nos pongamos en acuerdo y vamos a escribir en una cartulina o como usted quiera hacerlo, este verso, 1 Corintios 10:10. Y hemos hablado, en estos días el Señor nos ha puesto a hablar mucho el tema de que la murmuración sobre todo es en la mesa. Hablábamos que era en la mesa de la casa donde se murmura. Entonces vamos a escribir este verso en la sala, donde está la mesa, ¿cierto? Normalmente. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Anoche hablábamos del destructor. Estamos manejando dos temas, el espíritu asignado y el destructor. Entonces, ¿cómo dice esa versión? Traducción en lenguaje actual. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron, por eso el ángel de la muerte los mató. Y usted puede seguir buscando versiones. ¿Vamos a hacerlo en la casa? ¿Sí? El poder de la unidad. El acuerdo. ¿Sabe para qué va a ayudar eso? Para que saquemos la murmuración de la casa. Porque si no sacamos la murmuración de la casa, el destructor no se va a ir. Y muchos, como hablábamos anoche, los que no estuvieron les recomiendo que escuchen el tema. Muchos fracasos, mucha ruina, muchas enfermedades ha sido porque a través de la murmuración se le ha abierto la puerta al destructor. Entonces vamos a escribir esto en la pared, vamos a pegar ahí donde está la mesa y eso nos va a guardar el corazón. Veo dos personajes acá. Vamos a mirarlo en vamos a ver unos personajes. Busque segunda de Samuel. En el capítulo 24 hay un título que dice David censa al pueblo. Ahí está la historia, yo creo que usted ya la conoce. En el 24:7 dicen, fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días.
Está hablando de los soldados del ejército que envió David a censar el pueblo. Bueno, y lo que me llama la atención aquí en el 7 es que fueron luego a la fortaleza de Tiro. ¿Recuerda que hemos hablado de Tiro? Que tiene que ver con las finanzas. La fortaleza de Tiro. Y anoche hablábamos en el libro de Nahum que decía, fortalece, que nos fortaleciéramos. Mire que hay otras fortalezas. Dice en el 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, porque fue el rey David quien pidió que fuera censado el pueblo. Hombres fuertes que sacaban la espada. Dice que habían 800,000 hombres fuertes que sacaban la espada. Y los de Judá, 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Diga, le pesó en su corazón. Esta parte le quiero mostrar es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, de un hijo de Dios que amaba al Señor, que le daba lo mejor al Señor, que no le daba cualquier ofrenda, decía que no le daría a Jehová sacrificio que no me cueste, adorador, profeta, conocía al Señor. Humanamente, un hijo de Dios muy cercano al corazón de Dios. Sí, tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo se equivocó siendo rey cuando mandó a censar al pueblo? Porque él pensó que por la multitud, estaba preocupado de pronto, no hay muchos soldados para la guerra, entonces vamos a censar el pueblo a ver con qué contamos. Y en ese momento, pues, cuando se hace eso, se pierde la confianza en el Señor. Se pone la mirada en lo humano. Y eso al Señor le desagradó. Él tomó la decisión de censar al pueblo y eso desagradó al Señor. Porque le demostró que no estaba confiando en Él, sino en lo humano. Eso nos enseña que podemos ser muy buenos hijos de Dios, pero que a Dios le desagrada cuando nos desenfocamos de la confianza en Él y empezamos a confiar en lo humano. Estos fueron a la fortaleza de Tiro. Tiro tiene que ver con las finanzas, porque hay dos dioses, ¿no? Tiro es un rey también, y Mamón tiene que ver con Tiro. Entonces dice acá que le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado. Es un pecado. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Claro, él lo reconoció, ¿no? Él mismo lo sintió. Es que para sentir esto tiene que haber una comunión con el Señor. El que no tiene comunión con el Señor le da lo mismo. Pero una persona como él, profética y adorador, pues tenía sensibilidad en la comunión con el Padre. Dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Tremendo lo que el Señor negociando, le mandó un profeta, pero para decirle, bueno, escoja usted mismo qué quiere. Por el error que cometió, por el pecado, esos errores se llaman pecados. Hay algo que yo a veces he dicho y es que hay gente que anda en pecado y no se ha dado cuenta. Porque el confiar más en lo natural que en el Señor es un pecado, según esto. Entonces vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, 3 cosas pueden suceder. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? O sea que puede suceder que una persona que adore a Dios, que ame al Señor, que tenga el corazón conforme al corazón de Dios,
que dé muy buenas ofrendas, que delante del Señor muy amado, pero que se salga de la línea, se desalinee de la confianza del Padre, le puede venir hambre, según esta palabra, ¿cierto? Y eso, pues a mí me pone a pensar, porque aquí no está hablando de que fornicó, ni que adulteró, ni nada, sino simplemente no tuvo la confianza suficiente para la guerra que iban a tener. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? O sea, hambre le ofreció. ¿Qué quiere? ¿Hambre? ¿Persecución? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Enfermedades. O sea que puede haber hambre en las casas, persecución o enfermedad porque se ha perdido la confianza en el Señor. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado, dijo el profeta. ¿Quién lo había enviado? El Señor. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Él escogió la peste, porque la persecución, imagínense, ya la había probado harto la persecución de Saúl, de sus hijos. Dijo, no, pues cambiamos la terapia más bien, porque dijo que la peste. Hasta el día señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Entonces mire que ese es el destructor. El que destruye es el destructor. O sea que mire ese nivel de hijo de Dios. Y el mismo Señor le envió el destructor porque había perdido la confianza en él y confió más en Tiro. Confió más en lo del hombre. Él lo desagradó fue que mandó a censar. O sea, necesitamos ir a la guerra, pero ¿cuántos hay? Bueno, y con esto me está hablando a mí el Señor. Porque nosotros estamos realmente, y el video que mostramos, los hermanos están allá en España, en Francia, están en una guerra. Ay, ¿para qué brinden ofrenda de guerra si van de paseo? Pues ahí ustedes escucharon, los hermanos, cuál es el paseo. El que no es consciente a lo que va, cuando siente es su espadazo y dice, estamos en guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que el que viene a este lugar, era lo que el Señor me hablaba con esta palabra, mire los que somos, pero este es un cuartel. Bueno, ¿y qué sacamos con 20,000 reclutas que el gorro le quede grande? Pero aquí hay soldados ya, no de chocolate, sino de plomo. Entonces, en estos días que hablando de los lomos, que habla de los lomos ahí, nosotros aquí con ardor de lomos, y me acordé cuando yo estuve en el ejército, me decía, bueno, pecho de paloma y otra cosa. Entonces yo decía, y uno tiene que aprender a parar, es así, uno ahí con los lomos. ¿Y sabe qué me ha hablado el Señor ahorita con el tema de los lomos? Porque cuando hablaba ahí del ángel destructor, del ángel de la muerte que llegó al pueblo de Israel y que tenían que poner la sangre y sacrificar el cordero, tan tremendo que ahí habla, estaba yo mirando, Génesis 12, creo que es, Éxodo 12, en Éxodo capítulo 12 dice eso, que para que se sentaran a comer el cordero, habla del calzado y habla de que ciñe tus lomos.
Para comer el cordero hay que ceñir los lomos. Me voy a comprar unas riatas del ejército a ceñir los lomos, porque es que a veces uno se vuelve una gelatina. Ay, pero tan temprano. Ay, pero tan tarde. Ay, hasta allá hay que ir. Ciña los lomos. Puros delicados, porcelanas. Las porcelanas sí que sufren en el ejército. Uy, nos gustaba darles terapia. Ay, esa agua está muy fría. Ay, la corneta a las 4. El Señor está enviando a ceñir los lomos. Entonces, no es por la cantidad de soldados. Porque dice que sacaban la espada. David siempre le gustaba andar con los que eran diestros en la espada. Claro, para una guerra lo mínimo que tiene que la gente es conocer la Biblia, porque si no van a morir en la guerra. Ay, ellos van de paseo. Nos anima mucho más que vemos esta pareja que aparentemente no está activada al nivel de otros, pero que sí tienen mucho de Dios. Porque los que están testificando son personas de un nivel de reforma. Y así cada uno de ustedes tiene cosas de Dios, pero andan con flojera. Le toca que ciñan los lomos. Cuando ustedes ciñan los lomos y cuando empiezan a cruzar ríos, porque el hecho de que ellos estén por allá, ya ese espíritu asignado que los mantenía, ay, quién sabe si podamos, vamos a mirar. Pues pasaron el río y eso en el espíritu se llama que empiezan a ser hebreos y esos espíritus asignados ya no los pueden tocar porque ya les demostró que lo superaron. Y como lo superaron, mire todo lo que está pasando. Ellos no van a llegar aquí con la misma, ay, vamos a ir a Pascua, ay, pero quién sabe, no, pero ya estuvieron en Europa. No creo que se les encoja el cerebro. Y eso nos ha pasado a nosotros, pero si estuvimos en Argentina, pero si estuvimos en República Dominicana, no vamos a ir a Bucaramanga, muy difícil ir a Bucaramanga. No, pues eso también es puro sentido común. Aquí David le abrió la puerta al destructor por ese error, por haber perdido la confianza. Y es tremendo. Dice que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía. Entonces, aquí resalté las palabras destruirla, destruía, destruía. Entonces, ¿cuál era el ángel? El destructor. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Entonces ahí fue cuando David vino y le levantó el altar, le pidió perdón y le dio una ofrenda que le costó. Porque Arauna le iba al rey: claro, mi rey, coja las vacas, los toros, todo lo que quiera. No, ¿cuánto valen? Póngale precio. Y si cobra muy alto, mejor, porque no le daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Muchas veces se le ofrece al Señor lo más leve, ¿cierto? Pero dice acá: y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hay algo que hemos aprendido aquí en la Reforma y es que la salvación sí es por gracia, pero lo demás cuesta. Hay gente que no quiere pagar nada por un ministerio. Hay gente que cree que va a recibir el ministerio de chévere, sin pagar un precio. Ay, a mí, ¿por qué no me ponen? ¿Sí? ¿Y usted ha pagado el mismo precio? Si no les gusta pagar nada, no les gusta pagar el precio que otros ya han pagado. Los que se subieron aquí han pagado un precio y por eso se suben aquí. Hay otros que están siendo formados y que algún día también van a llegar a un nivel. Y eso vamos a empezar a ponerle cuidado en estos días. ¿Quiénes están dispuestos a pagar un precio? ¿Quiénes están dispuestos a venir entre semana a ser enseñados? Si muy poquitos quieren pagar el precio. David pagaba el precio con gusto. Y entonces dice que edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos, ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. Ofrendas de paz. Cuando hicimos el tema de la iniquidad, algunos hermanos entendieron lo que era la ofrenda de paz. Una ofrenda para poner en paz el cielo con la tierra en mi vida. Una ofrenda que hace que se desagradó al Señor con derramamientos de sangre, abortos y todo eso, hablábamos en el tiempo. Una ofrenda donde la sangre fue derramada en la tierra y maldijimos la tierra. Entonces necesitábamos que el cielo con la tierra se ponga en paz con mi vida para poder unir el cielo con la tierra y poder tener autoridad y gobernar aquí en la tierra. Pero nadie quiere pagar el precio. Más ofrendas. Se necesita entendimiento. Una ofrenda de paz, porque él había desagradado al Señor aquí en la tierra y el cielo también se vino contra él. Entonces pidió perdón, hizo un altar y una ofrenda de paz para que volviera la paz a su vida y a su casa. Amén. Entonces, este es el ejemplo del destructor. Imagínense en semejante hijo de Dios. Entonces, cada vez que miramos la palabra y el Señor nos da entendimiento, la vara se va poniendo más alta, ¿cierto? ¿Sí ve? La vara se va poniendo más alta. Mira quién era David. Rey, profeta, adorador, corazón conforme al corazón de Dios. Y en un momento de debilidad, en un momento de temor de pronto, le abrió la puerta al destructor. Tenemos que tener cuidado con eso. Y el otro ejemplo que le quiero mostrar, este es el ejemplo de un hijo de Dios y de un nivel de hijo de Dios que le abrió la puerta al destructor. Segunda de Corintios 12, vamos a mirar. En el verso 7. Esto cada vez causa más temor. Que es una de las cosas que hemos sentido en estos días. Yo he sentido temor de Dios con todo esto. 12:7.
en el título del capítulo 12 dice el aguijón en la carne. Está hablando de otro hijo de Dios, pero el otro era el destructor en un hijo de Dios y afectó a todo un pueblo. Y este es un espíritu asignado en otro hijo de Dios. Amén. Entonces dice aquí en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Para qué? O sea, la altivez, el orgullo. Pero lo tremendo es un mensajero de Satanás, pero Pablo no estaba en pecado. O sea, el Señor permitió ese espíritu que se le asignó. Y Pablo no era un recién convertido, ni era un carnal. Era un ministro de un alto nivel, ¿cierto? Era un erudito. Después de que Pablo se le reveló el Señor Jesucristo, porque dice que se le reveló que el evangelio que predicaba él era un evangelio según hombre, sino que le había sido revelado. El nivel de la revelación puede traer orgullo también. Entonces, una de las cosas que decía el apóstol Pablo de los otros apóstoles que fueron antes que él, dijo, espere, leo lo que dijo, para no inventar. Era tremenda la revelación que el Señor le daba a Pablo. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, y eso uno lo puede pensar, y eso yo lo puedo pensar, y de aquí a un tiempo usted también lo puede pensar. Porque los que tienen reputación de ser algo son los que salen por televisión. Hay gente que tiene reputación de ser algo, uy, tiene 20,000. Y yo lo he pensado. Ese puede tener 50,000, pero no sabe lo que yo sé. Tremendo, ¿cierto? O sea, y uno se puede estar ganando los dolores de cintura. Entonces dice ahí, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hay que tener cuidado con eso. Facilito. Fácil para uno ganarse un aguijón. Prende el televisor y empieza a oír todos los predicadores de los que hablan siempre lo mismo. Siempre hablan lo mismo. A mí nada nuevo me enseñan ellos. Tome su aguijón. Un espíritu asignado para volverlo humilde. Eso le pasó a Pablo. Había ido al tercer cielo, el Señor lo llevó al tercer cielo, perito arquitecto. Entonces, ahí decía el pastor que es mejor tener dolores a no perderse, porque el orgullo y la altivez puede hacer que una persona se pierda. Entonces decía Pablo en 2 Corintios 11:30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Porque todos tenemos alguna debilidad. ¿Usted tiene alguna debilidad? Una debilidad que no podemos gobernar. Entonces, cuando
empezó Pablo a comprender que ese espíritu asignado lo que le estaba haciendo era recordarle que estaba aquí en la tierra, que a veces pasa que uno hace cosas y el Señor se glorifica y cuando se baja de la tarima del púlpito, ay, ¿verdad? Una debilidad. Y hay que saber llevar esa debilidad, es lo que el apóstol Pablo dice. Él no se gloriaba, al comienzo sí, pero ya después fue mermando. Porque a veces necesitamos esos aguijones para mermar, ¿cierto? Entonces, es necesario que miremos bien y entendamos todo esto, de qué se trata. Hay destructores y hay espíritus asignados. El propósito de lo que estamos haciendo, el propósito de esta escuela es entrar a nuevos tiempos. Que nosotros, como hijos de Dios, entremos realmente a nuevos tiempos. Y muchas veces, o varias veces, hasta el día de hoy de pronto usted ha ido a lugares, ha ido a campañas o ha venido predicadores que de pronto no han dicho nada, pero quizás ustedes hayan ido y le han dicho, entran nuevos tiempos, tiempos de bendición. Ahí es cuando uno le dan ganas de ofrendar, ¿cierto? Traiga los aretes, los anillos, la chequera. Ahí, claro, cuando uno dice eso, uno le dan ganas a uno de dar. Con esta enseñanza, pues, no tanto. Pero cuando alguien llega y dice, usted va a entrar a nuevos tiempos y le meten el empujón y cae allá, uy, qué felicidad, se paran a ofrendar y a diezmar. Pero en la realidad no ha pasado, o sea, no se ha podido entrar a esos tiempos. ¿Por qué? Porque el destructor tiene derecho o porque algún espíritu de esos no le ha dejado realmente entrar a esos tiempos. Hoy lo que vamos a hacer es juzgar. Vamos a juzgar el destructor y vamos a juzgar ese espíritu asignado. O de pronto esos espíritus asignados a sus vidas, a las finanzas, espíritus asignados en el área sexual, también pueden ser, de ruina, de miseria, de tristeza, de muerte. Entonces cada uno de ustedes tiene que mirar de acuerdo a su vida qué espíritus de esos le están afectando su vida, qué espíritu asignado o el destructor. Pero antes de eso tenemos que alinearnos. Entonces anoche estábamos hablando precisamente del destructor, que el destructor tiene derecho sobre la vida de alguien o sobre la casa de alguien por dos cosas. Una, por los deseos, y la otra, por la murmuración. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponernos a cuentas con el Señor para que usted en su vida tenga un nivel de justicia, porque lo que vamos a hacer aquí no lo puede tener usted, porque sería peor. Pero no vamos a dejar de hacerlo porque tenemos que hacerlo. Necesitamos también pasar al otro lado de las aguas. Y ya no podemos esperar a nadie. ¿Usted se anhela pasar al otro lado? ¿O está amañado en este lado? Vamos a pasar al otro lado, los que quieran pasar. Necesitamos pasar, necesitamos avanzar, porque el Señor necesita que avancemos como ejército. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a organizar por familias primero.
Porque anoche hablábamos que es necesario dejar sin derecho legal al destructor. Estábamos anoche hablando de que el destructor vino por la murmuración. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí o no? Están tan callados. Entonces lo que van a hacer es confesarse entre ustedes todo lo que han murmurado. Hágase más cerquita y usted es el representante de nosotros, por si acaso. Entonces, por ejemplo, primero, por decir algo, vamos a poner el ejemplo de Angie con la niña, ¿no? Un ejemplo. La niña le va a pedir perdón por todo lo que ha murmurado y usted le va a pedir perdón por todo lo que ha murmurado. Se ha murmurado del papá de la niña, o sea, todo lo que hayan murmurado se van a pedir perdón. Y si han murmurado de nosotros, entonces ahí está el representante, vicepresidente encargado, delegado de la Misión Apostólica y Profética Internacional Colombia. Y él le va a decir, le perdono por murmurar. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Esperamos que aproveche la oportunidad y no se vaya a llevar lo que tiene guardado, porque sería peor. Porque la idea es que vamos a pasar a nuevos tiempos. Anoche yo les pedí perdón porque he murmurado, y vuelvo y les pido perdón, porque he murmurado de la mayoría de ustedes, bueno, de todos. Unos porque he dicho que no tienen temor de Dios, que no cogen las cosas de Dios en serio. De servidores porque algunos tienen un servicio muy mediocre con el Señor. He dicho que he estado cansado, pero les pido perdón. De ver las mismas caras porque nadie predica, les pido perdón. De que tienen que dar más fruto. De que me han dado ganas de irme, les pido perdón. Y cada vez tenemos que cuidar más lo que hablamos, porque pedimos perdón por las veces que le hemos abierto la puerta al destructor en esta casa, en este ministerio. Creemos que pidiendo perdón por la murmuración, no sé si mi esposa y mi hija quieran pararse aquí también a decir, no sé, pero la idea es que haciendo esto nos alineemos en justicia para lo que vamos a juzgar ahorita, porque vamos a juzgar al destructor en su vida, en su casa, y vamos a juzgar los espíritus que hayan sido asignados desde su nacimiento, para que usted vea lo serio que lo que estamos haciendo. Yo creo, y he estado estudiando estos días, porque estos mismos temas se han visto de diferente forma, yo creo que estamos hablando de juzgar un espíritu asignado. Y en estos días me venía un pensamiento, y lo que voy a hablar creo que lo estoy hablando con gente entendida, que así como hay un cambio de ángel en una ciudad, en una población, porque ese ángel se corrompió, entonces se juzga al ángel y se establece de parte de Dios un nuevo ángel. Cuando hay
un presbiterio, una corte celestial con esa autoridad. Eso sucede. Entonces, así como se sucede con una ciudad, ¿cómo será con una persona que viene de antes de conocer de Dios, con violaciones, con robo, con drogadicción, con prostitución, con abortos? Una persona hace eso y corrompe su ángel. Y todos tenemos un ángel. Entonces yo creo que muchos que están en las congregaciones, que ya pidieron perdón, que ya fueron bautizados, pero que no han podido lograr todo lo que hemos hablado del fracaso, la ruina, la derrota, todo esto, es porque no se ha juzgado ese ángel que ya ha estado corrompido en su vida. Y que es necesario juzgarlo y pedirle al Padre que ponga otro ángel. Porque quiere decir que con la Biblia y todo, el ángel corrompido lo puede todavía estar ministrando y por eso se hacen cosas que no son. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que hoy vamos a hacer, y esto causa temor, esto es una responsabilidad grande. Esto no es ningún juego. Espero que lo tomen en serio porque si no se van a ganar problemas en su vida. El que no quiera todavía puede salir. De verdad. El que no quiera puede salir. Pero el que quiera pasar al otro lado, vamos a tomar las cosas en serio porque Dios tiene un nuevo tiempo. Esto que vamos a hacer nunca lo habíamos hecho. Esto que vamos a hacer, usted nunca, nadie se lo había ministrado. Esto que vamos a hacer es lo que Dios está hablando en este tiempo. Porque necesita que los hijos de Dios se manifiesten realmente. Entonces, como hablábamos anoche, decía mi abuela, va a tocar poner una cáscara de huevo caliente en la lengua. Porque con la lengua es que más se peca. Yo esta mañana pensaba en todo esto y yo reconozco que he soltado palabras ligeras. Yo a veces prefiero no hablar, pero hay momentos donde me tocan un puntico y ahí sí no me aguanto. Yo, ay, otra vez se me salió. Otra vez pida perdón. Pero es en esa área nomás, yo no soy lengüillo. Pero todos vamos a tener que tener cuidado con las palabras porque lo que vamos a hacer es serio. Amén. Entonces, lo que vamos es a juzgar un espíritu, lo que vamos es a juzgar, en muchos casos, puede ser el ángel que a usted le asignó el Señor, pero que usted con lo que ha hecho en su vida lo ha corrompido. Y por eso mismo, su vida es como es, porque ese ángel está ahí, atravesado. Entonces, antes de hacer eso que le estoy diciendo, ahora póngase delante del Señor y saque toda la murmuración y saque todo lo que tenga que sacar ahí delante de los que están, así como lo hemos hablado. Amén. Entonces, hágalo. Hoy esto que estamos haciendo es algo muy importante y poderoso. Estamos haciéndolo aquí y el Señor me pone en el corazón una ofrenda de paz para sellarlo. Bueno, yo he estudiado lo que es la ofrenda de paz. Y es primera vez que vamos a juzgar lo que vamos a juzgar, que es algo poderoso. Y también vamos a juzgar la murmuración, ¿no? Y con la murmuración, imagínese usted que cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y el Señor, estúdielo ahí en Éxodo, el Señor le dijo a Moisés, le dijo, hazte un lado, que yo voy a destruir este pueblo.
era porque dice ahí en la Biblia que el Señor escuchaba todo lo que el pueblo murmuraba de Moisés, y si murmuraban de Moisés, murmuraban de Dios también. Entonces, cuando hay murmuración o cuando se hacen, como dijo el hijo pródigo, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, con lo que hemos hecho, hemos pecado contra el cielo y contra nosotros mismos también el daño. Entonces, no, ¿cómo le digo? No lo tome, si lo siente, y si no lo siente, tranquilos. Sino lo digo porque en ese momento yo sí sentí esa parte de una ofrenda de paz, se la voy a dar a nuestra autoridad que no está ahora aquí, pero se la voy a entregar a él. Ya lo hice una vez por otras causas, por la causa de la iniquidad, pero esta es otra causa. Entonces yo lo puedo hacer y me puedo quedar callado porque a veces uno no quiere es que van a pensar sino yo sé tengo la revelación de lo que eso significa, es quedar en paz. Mi vida, mi casa, queda en paz con lo que estamos haciendo, de confesar y de todo esto, queda en paz con el cielo, con la tierra y entre los de la casa. Entonces, es una ofrenda de paz. La ofrenda de paz, ¿cómo funciona? Dice ahí que David llevó una ofrenda de paz. Entonces va y la ofrece en el altar. ¿Ustedes se acuerdan cuando venía el hijo de Jezabel? Creo que era. Venía el hijo de Jezabel y se encontró con el profeta Jehú y le dijo, ¿hay paz? Y Pablo siempre saluda es la paz y la gracia del Señor sea con todos vosotros, ¿sí o no? O sea, la paz es algo muy importante. El Señor Jesús es el príncipe de paz. Nosotros lo que la Biblia dice, busque la paz y síguela. O sea, la paz es lo que se pierde cuando se murmura, cuando viene el destructor, o sea, se pierde la paz. Lo que anhelamos y lo que necesitamos es tener la paz. Entonces, cuando damos una ofrenda de paz, viene el hijo de Jezabel y se encuentra con Jehú, el profeta Jehú, y le dice, ¿hay paz? Cuando uno se encuentra con una persona, mira si tiene paz o no tiene paz. ¿Cierto? Ayer yo me iba a venir en un taxi, porque me habían refundido los papeles del carro. Entonces, yo me iba en un taxi para no andar sin papeles del carro. Y cuando mi esposa llegó en un taxi y me fui a subir, y el del taxi estaba agarrado por teléfono con alguien. Uy, no, váyase. Porque uno anhela estar en lugares donde hay paz. Si yo me subo a ese taxi, pierdo la paz con los problemas de otro. Entonces, nosotros siempre lo que tenemos que buscar es la paz y seguir la paz. Cuidar la paz en nuestra vida y en nuestra casa. Yo estoy acostumbrado a vivir en paz. Y cuando uno pierde la paz es muy feo. Entonces le dijo el hijo de Jezabel al profeta, ¿hay paz? ¿Qué paz va a haber con la ramera de su mamá? Que se la pasa haciendo hechicerías. ¿Sí lo ha leído? Léalo. Está en la Biblia. ¿Hay paz? ¿Qué paz va a haber si su mamá es una ramera hechicera? Y dijo, oh. Entonces, la ofrenda de paz, ya se pusieron en paz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí se pusieron en paz? ¿Ya se confesaron las murmuraciones y todo eso? Y si murmuraron de nosotros, ¿también ya lo confesaron? No le vamos a preguntar a ninguno. Ya sabemos que se puede mover, pero no quiero perder la paz. Entonces, usted tiene una ofrenda de paz, o la persona venía delante del sacerdote con una ofrenda de paz, por lo que sea.
Eso es lo tremendo de David, que David no necesitaba un sacerdote, que él era rey y sacerdote. Entonces, venían las personas delante del sacerdote con la ofrenda de paz. Entonces, el sacerdote la recibía y le decía, hay paz, hay paz. Y él, pues como el sacerdote sabe parte del Señor, el que la da, se sentía la paz y queda en paz con el cielo y con la tierra. Por eso hay que cuidar la paz, porque cuando uno siente paz, pero cuando salen palabras, póngame cuidado lo que estoy diciendo, cuando salen palabras que no tienen que salir, se pierde la paz. Y a veces uno siente la presencia de Dios y de un momento a otro dice, ¿por qué no siento ya lo que estaba sintiendo? ¿Por qué ahora porque algo salió o algo se hizo? O algo se cuestionó. Amén. Entonces, por eso hay que cuidarlo. Por eso digo que este es un momento importante, porque usted hoy, si lo hizo bien, como tenía que hacerlo, con sinceridad y todo esto, usted va a sentir la paz. Y va a estar en paz con el cielo y con la tierra. Y estando en paz con el cielo y con la tierra, vamos a poder juzgar lo que tenemos que juzgar hoy. Y eso es poderoso. O sea, juzgar un espíritu puede ser o sea, como para que usted se haga una idea, de pronto alguno puede haber estado acompañado durante toda su vida hasta hoy de un ángel caído. O sea, un ángel que se corrompió. Los ángeles son ayudadores. O sea, los ángeles, ponle que para que el ángel de una ciudad sea fuerte, es necesario que se adore. Si Colombia adora, Colombia se salva. ¿Por qué? Porque cuando adoramos el ángel se fortalece, las potestades de Dios. Entonces, dígame usted cómo estará su ángel. Haga todo el recuento de su vida. Haga el recuento de lo que hoy conociendo adora, si estará fortalecido o no. Entonces, para que usted tenga una idea. Amén. Entonces, esa ofrenda la entregamos al Señor, una ofrenda de paz, para establecer que hay paz en el cielo y en la tierra con nosotros, conmigo y con mi casa. El cielo tiene paz con nosotros y la tierra también queda en paz con nosotros. Amén. Eso es lo que significa. Padre, te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Que sea tu paz real, la paz que sobrepasa a todo entendimiento con nosotros en esta hora, Señor. Trae la libertad de tu espíritu y una administración poderosa a sus vidas, Señor. Creemos que esta ofrenda de paz es el testimonio de que hay paz en el cielo y en la tierra y que esto nos da un nivel de justicia delante de ti, Señor. Creemos que estamos delante, Señor, de tu trono y que la corte celestial se une con nosotros en esta asamblea. Los ejércitos del Dios viviente a favor nuestro. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria, honor. Levante su voz y dele gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha permitido de ponernos en paz con el cielo y con la tierra,
de ponernos en paz con el trono del Señor, de ponernos en paz con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas, esposos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Déjese llevar en adoración por el Espíritu. Vienen tiempos en que tú podrás ver a Dios obrando en tu vida. Vienen tiempos en que podrá tu fe atravesar esa dificultad. Tiempo que Dios preparó para ti, tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó ese tiempo. Tiempo de honra, donde Dios te dará eso que aún no has visto, donde Dios te dará lo que te ha prometido. Tiempo de la nube de Dios, de su gracia y su favor. Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más espacio y la enfermedad huirá de tu lado. Tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor. El tiempo llegó. Vienen tiempos en que tú podrás ver esa palabra cumplida. Vienen tiempos en que podrá tu fe volar tan alto como águila. Tiempos que Dios preparó para ti, tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó ese tiempo. Tiempo de honra, donde Dios te dará eso que aún no has visto, donde Dios te dará lo que te ha prometido. Tiempo de la nube de Dios, de su gracia y su favor. Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más